Bueno, continuamos con esta que parece ser una segunda parte del mensaje que estamos transmitiendo con el primer video. ¿Cómo se llama este segundo video? Este video está padrísimo, a mí me encanta, creo que está bastante claro sobre cómo educamos a nuestros hijos sin ser conscientes o siendo conscientes, pero a través de la conciencia. Se llama Papá, ¿me estás mirando? O más bien, te estoy mirando, papá, te estoy mirando, vamos a verlo. Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. Maravilloso. Yo creo que a veces hemos escuchado que no existe escuela para padres, pero las herramientas sí existen. Vemos en el video, Fabio, que de repente los padres decimos una cosa y actuamos contrario a esta, y eso es como una doble moral. ¿Qué es esto de la doble moral? Hace rato en el video, por ejemplo, para hablar de la doble moral, vemos al padre con el niño, le pega un coche, el coche pues no hay nadie, entonces se baja y le deja un recadito con su teléfono para que después se arreglen. Esto es algo que muy rara vez se ve, ¿no? Y tiene que ver con la doble moral, porque sabemos, por un lado, lo que es socialmente correcto, dejarle una nota, pero como decía hace rato sobre la frustración, que esta frustración, este miedo o baja tolerancia a la frustración la aplicamos para muchas cosas, incluso para la educación. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un estímulo aversivo como el tener que gastar dinero por pagar un choque que dimos cuando no nos vieron y podemos escaparnos, no podemos evitar, o sea, no queremos enfrentarnos a ese estímulo aversivo, a esa frustración, entonces preferimos hacer lo fácil. Y ahí está el detalle. Hacerlo fácil es evitar la frustración, y tener una alta tolerancia a la frustración es una forma de poder tener una mejor convivencia social, y también uno de tener muchas más capacidades para poder enfrentar la vida, porque la vida está llena de frustraciones, la vida está llena de estímulos aversivos. Entonces nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos a tener una baja tolerancia a la frustración cuando nosotros mismos tenemos una baja tolerancia a la frustración. Hay que hacer lo correcto porque sabemos que es lo correcto. Y para hablar de este tema de la doble moral,
a mí me gustaría traer aquí a Jean Piaget, porque él nos ha dedicado su vida a la educación. Muchas instructoras o profesoras de tipo constructivista lo conocerán. Jean Piaget era epistemólogo, era psicólogo, trabajó mucho tiempo haciendo experimentos con niños, y él definió dos tipos de educación, la autónoma y la heterónoma. La educación autónoma es ser autónomo, es enseñarle a las personas a ser autónomas. Y la educación heterónoma quiere decir como la educación para ser gobernado. Es decir, tú me vas a decir qué hacer, tú me vas a decir qué me pongo, tú me vas a decir si esto es bueno o esto es malo. En la educación autónoma, lo que se trata es construir seres humanos que se gobiernen a sí mismos. Y esto empieza desde la infancia, porque no nacemos siendo autónomos. Nacemos siendo heterónomos, es decir, nos dicen qué ropa nos vamos a poner, a qué hora nos vamos a bañar, a qué hora vamos a cruzar la calle de la mano de papá, qué es bueno, qué es malo, y entonces esa es nuestra guía, que mi papá o mi mamá me preste su cognición, me preste su cerebro para que yo tenga una brújula de navegación social. Se llama también educación intrapsicológica o interpsicológica. Interpsicológica o interpersonal porque yo te estoy dando instrucciones. Intra, cuando ya lo hago propio, cuando ya lo interiorizo. Entonces yo ya soy capaz de saber si esto está bien, si esto está mal, si tengo que tomar una decisión, cómo la voy a tomar. Esa es la importancia de la educación autónoma y heterónoma. La educación heterónoma es arbitraria y normalmente está guiada a través del miedo, el castigo o el premio. Cuando pegas a un niño, cuando tú lo castigas, le estás imponiendo una forma de navegar a través de no hago esto porque me pegan. Entonces lo evitas porque es un estímulo aversivo que más que razonada, cuando hablo de razonamiento me voy a referir a la corteza prefrontal, porque es ahí donde es la sede de la conducta social, de la reflexión, de la metacognición. Entonces, cuando tú le pegas a alguien, el registro es de miedo, es como más animal, tiene que ver más con la supervivencia, tiene que ver más con el sistema límbico, ¿no? Entonces ya no piensas, simplemente no lo haces porque te van a pegar, pero no le das significado. En la educación heterónoma no le das significado a las cosas, entonces las haces porque te premian o no las haces porque te castigan. En cambio, en la educación autónoma, tú le estás dando los recursos al niño para gobernarse a sí mismo y que entienda de qué manera sus acciones generan una consecuencia en la sociedad con él mismo, ¿no? Esto se hace hablando con los niños. Hay gente que cree de verdad que a los niños pues se les puede pegar, ¿no? Por ahí dicen que la letra con sangre entra. Y sí hay mamás que una cachetada de vez en cuando está bien, o una nalgada de vez en cuando está bien. El problema es que no aprenden o sea, no es que con una cachetada no vaya a hacerlo después porque le vas a dar otra, sino lo que vas a decir, no, o bueno, sí, pero te voy a decir cómo está estructurada en la mente. Me va a pegar, entonces no lo voy a hacer porque me va a pegar. A lo mejor no me duele físicamente, pero psicológicamente ya no me quiere mi mamá, psicológicamente ya no me quiere mi papá. Entonces lo voy a hacer cuando no me vea, y ahí es donde empieza la doble moral, y que se va para el resto de la vida. Voy a hacer esto cuando no me vean, en lugar de decir no me voy a pasar el alto porque puedo ocasionar un accidente, o porque incluso estoy maleducando a los demás. No porque no pueda, ¿no? Una de las formas en las que hablamos, en esta falta de impecabilidad en la palabra, escucho tus ejemplos y recuerdo perfecto que decíamos, no puedes cruzar la calle, punto, porque lo digo yo. Sí, claro. Y esta contradicción del niño de, bueno, sí puedo, o sea, ¿de que puedo? Sí claro. Puedo. El por qué la falta de comunicación que hemos tenido con los niños es lo que no da esta educación autónoma. Estoy en y va por ahí, y es más, bueno, a mí me gustaría... Hay un video que hice, se llama de hecho La Doble Moral, tu ángel siniestro, y es ese angelito que tenemos aquí que nos dice, haz esto, no hagas esto, para que ustedes como que en síntesis puedan entender mejor cómo funciona este esquema de educación autónoma y educación heterónoma. Entonces, si podemos verlo. Claro que sí, es el de La Doble Moral. Mayri, por favor. Tu ángel siniestro es ese Pepe Grillo,
que a veces te incita a hacer lo que debes y otras veces lo que se te antoja. Muchos lo llaman doble moral, pero el término psicológico es disonancia cognitiva. Es decir, cuando existen dos sistemas de creencias incompatibles que se enfrentan generando un conflicto. Esta incongruencia de pensamiento inicia desde muy pequeños. Por ejemplo, cuando a un niño le enseñan en la escuela a respetar al prójimo y a respetar las reglas, pero cuando éste está con sus padres, los ve insultándose o pasándose los semáforos en rojo. Y el niño aprende lo que moralmente esperan de él, pero en casa, bajo el ejemplo, aprenden también los atajos y las trampas. La mala noticia es que la educación por modelamiento, es decir, a través del ejemplo, es más poderosa que la instrucción escolar, por el simple hecho de que, para un niño, los padres son sus héroes. Jean Piaget habla de dos tipos de educación: la heterónoma, la cual se refiere a la educación arbitraria, la que al niño se le impone una creencia moral y se le recompensa cada vez que la ejecuta. La otra enseñanza es la autónoma, y se refiere a la forma educativa en la que el niño construye sus bases morales cuando el adulto le ayuda a entender las consecuencias de sus acciones y cómo éstas repercuten en su vida y en la sociedad. Por eso tenemos un ángel siniestro, por esa disonancia cognitiva entre lo que moralmente esperan de nosotros y lo que es más fácil y práctico para nuestro pensamiento egocéntrico. Piensa en tus hijos. Estos serán más competitivos no solo porque vayan a una buena escuela, sino porque tienen el buen ejemplo de un superhéroe en casa. Tu ángel siniestro. Excelente video, Fabio. Ya empezamos a tener comentarios vía mail. Y quiero preguntarte de este video, algún ejemplo también para ir como reforzando más la información hacia los que nos están viendo y escuchando. Mira, este tema de la doble moral se hizo un experimento con niños que tienen una educación heterónoma y otros que tienen una educación autónoma. Se les hizo un planteamiento a los niños. La historia número 1 que se les plantea es: llega un niño y abre una puerta y tira, atrás de la puerta hay un rodapié con tazas, 15 tazas, las tira y se rompen todas. Ese es el planteamiento número 1. El planteamiento número 2 es: llega un niño y abre una estantería para robarse unos chocolates que no se debería de robar, y al abrir la estantería tira una taza y rompe una taza. Entonces le preguntan a los niños de educación heterónoma qué opinan, qué es lo que está mal. Entonces dicen: lo que está mal es el que abrió la puerta porque rompió 15 tazas, ¿no? Y luego le preguntan a los niños con educación autónoma qué está mal. Dicen: pues la verdad es que lo que está mal es que se robe el chocolate. O sea, entonces aquí empezamos a ver las diferencias entre educación autónoma y educación heterónoma. Los niños que dicen que está mal romper 15 tazas no tienen significado, no le dan este significado al hecho, por ejemplo, antisocial de robar algo, que la consecuencia fue que en el intento de robar algo rompió una taza. Y esa es la gran diferencia que vemos en la sociedad día con día, en nuestro trabajo, en la casa, en el tráfico, en todos lados, que la gente, la mayoría, sobre todo en los países de América Latina, estamos educados de forma heterónoma. Y esto también tiene que ver mucho a la religión y el tema de la moral, porque no es lo mismo moral que ética. Es decir, las bases morales están construidas a través de creencias, generalmente también que tienen que ver con la educación cultural católica heredada antiguamente, es decir, el bien o el mal. Entonces, una cosa es que hagas las cosas porque te vas a ir al cielo o al infierno, o porque esté bien o porque está mal, y la otra es que si vas a hacer algo que va a perjudicar a la sociedad, te va a perjudicar a ti. Entonces, socialmente no es adaptativo que robes, socialmente no es adaptativo que digas mentiras, porque decir mentiras socava la confianza entre las personas. Y una persona que socava esta confianza se va quedando sola. Si tú se lo explicas a un niño: hijo, si tú mientes, no es que esté mal moralmente porque te vas al infierno, eso no tiene significado para él, porque nada más estás educando a través del miedo. Si le dices: si tú mientes, entonces estás diciéndole al otro que no puede confiar en ti, estás alterando, estás maltratando tu relación con las personas y un día te vas a quedar solo. Y el castigo más grande que hay para una persona es ser segregado, ser apartado de la sociedad. Ese es el mayor castigo, y es con lo que podemos ir también educando a nuestros hijos
para hacerlos adaptativos a la sociedad. Sin que sea un castigo en sí, ¿no? Su consecuencia. Exactamente, esa es la palabra mágica, esa es la consecuencia. Y Jean Piaget le llamaba, por ejemplo, sanción por reciprocidad. O sea, no es castigo o premio, sino es una sanción por reciprocidad. Es decir, si tú estás en un salón y estás gritando y estamos haciendo un trabajo todos los demás, tú le dices al niño, mira, estamos trabajando en silencio y necesitamos terminar esta tarea. Si tú no estás de acuerdo, no quieres, no puedes, salte de la clase, porque nosotros sí lo vamos a hacer, y cuando estés tranquilo, vuelves. Normalmente este tipo de cuestionamientos al niño lo ayudas a decidir, a gobernarse a sí mismo. Entonces él ya puede decidir, ya no es arbitrario. Ya él decide, me voy a quedar a trabajar o me voy a salir y voy a quedarme solo. Otra sanción por reciprocidad, son básicamente todas lo que tiene que ver con las consecuencias de tus actos, de que no tengas el bienestar como niño que tú quieres, porque lo que tú hiciste no te permite llegar a él, ¿no? Y hacerte autónomo. No lo que te hicieron tus papás, no lo que te prohibieron tus papás. ¿Sí? No empezar con esta educación en donde culpábamos al otro siempre, ¿no? Me parece increíble. Vamos a ir un corte, Fabio, para regresar y seguir comentando estos primeros bloques, y vamos a continuar con... Sí, bueno, a mí me gustaría hablar también sobre la educación a través de la competencia, porque creo que la competencia es también algo que, de acuerdo a cómo tú se la puedas enseñar a tu hijo, cómo la pueda él asimilar, puedes hacerlo sufrir o no sufrir, o disfrutar de las cosas que generalmente pueden verse como competencia, ¿no? Hay una irracionalidad en la forma como educamos a nuestros hijos para estar todo el tiempo compitiendo, y que al final terminamos viviendo nuestras vidas como si fueran las Olimpiadas, ¿no? Así es, cuando el objetivo siempre será estar en bienestar y que podamos formarlo nosotros mismos. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento con ustedes aquí en Desarrollo Humano y Habla.